¿Qué tal? Vamos a empezar a ver los primeros temas de la materia, que es la interacción de la radiación con la materia. Antes de ver la interacción de la radiación con la materia, vamos a ver qué son las ondas electromagnéticas o cómo creamos una onda electromagnética. Eh, si bien ya tenemos conocimiento de que una carga eléctrica genera un campo eléctrico a su alrededor, y también tenemos el conocimiento de que si fluye una corriente a través de un conductor, pues se genera un campo eléctrico, ¿no? Pero ¿qué pasa si este campo eléctrico que tenemos acá está en movimiento? Es un campo eléctrico cambiante. Entonces este campo eléctrico cambiante genera un campo magnético. Entonces las personas empezaron a darse cuenta que hay otra forma de crear un campo magnético, no solamente con corriente. En este caso generaríamos un campo magnético sin ninguna corriente. Y al revés también. ¿Qué pasa si tenemos un campo magnético cambiante? ¿Cómo hacemos un campo magnético cambiante? Pues cambiamos la dirección de la corriente. Si la corriente va para acá, tenemos un campo magnético en una dirección. Si la corriente va en otro sentido, el campo magnético cambia de dirección y tendríamos un campo magnético cambiante. Ese campo magnético cambiante genera un campo eléctrico, y entonces es otra forma de crear un campo eléctrico sin la necesidad de tener una carga eléctrica. Y pues el campo eléctrico cambiante genera un campo magnético, y el campo magnético cambiante genera un campo eléctrico, y se hace una reacción en cadena que se puede propagar como una onda electromagnética. James Clerk Maxwell fue el que estudió estos fenómenos y dedujo unas ecuaciones que ahora pues nosotros las estudiamos. Es importante saber que esa onda que se genera, esa onda electromagnética, va a tener una existencia independiente de lo que la creó. Es decir, si yo empiezo a mover esta partícula para crear un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a generar otro campo, perdón, para generar un campo magnético, y ese campo magnético va a generar otro campo eléctrico, y se van a estar creando así sucesivamente. Entonces si yo paro esta partícula, esa onda eléctrica que generé va a tener su existencia independiente. ¿Y cómo hacemos esto en la vida real, ¿no? ¿Cómo generamos una onda electromagnética? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos una antena. Si en esta antena, en este conductor, nosotros hacemos mover esa carga eléctrica en esta parte de la antena, entonces tendríamos ese campo eléctrico cambiante que me va a generar otro campo magnético, y que se va a crear entonces una onda electromagnética. Entonces mi campo eléctrico va a estar en este sentido que está aquí, el campo magnético va a estar en este sentido que está acá, y va a tener esta onda electromagnética una dirección de propagación y una velocidad de propagación también. Es importante saber que el campo eléctrico y el campo magnético y la velocidad de propagación siempre van a estar, siempre estarán a 90 grados entre ellas. Para acá está el campo magnético, para acá está el campo eléctrico, y para acá está la velocidad de propagación, o hacia donde se propaga esta onda electromagnética. Y estas ondas electromagnéticas tienen diferente frecuencia, diferente longitud de onda. Vamos a ver más adelante que pues
todas estas ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad de propagación, que es la velocidad de la luz, pero sí tienen diferente frecuencia y por lo tanto transportan diferente cantidad de energía. Nosotros podemos clasificarlas en un espectro electromagnético dependiendo su frecuencia o su longitud de onda. Por ejemplo, las ondas con menor frecuencia nosotros las utilizamos para señales de radio, para ver la televisión, y ondas con mayor frecuencia pues nosotros las utilizamos en el microondas para calentar la comida. Si empezamos esas también microondas podemos utilizarlas para las antenas de comunicación, para los satélites, para los celulares. También existen las infrarrojas. Esas infrarrojas pues también las podemos utilizar para comunicación. Antes los celulares traían por ahí la opción de comunicación por una señal infrarroja. Después existe la ultravioleta. Por acá tenemos un espectro muy chiquitito, que es el espectro visible, en el que nosotros podemos apreciar. Están los colores, y después está el ultravioleta, que el ultravioleta pues por ejemplo el sol emite rayos ultravioleta, y el ultravioleta pues ya empiezan a ser dañinos para nosotros. Es por eso que nosotros usamos pues un bloqueador solar para que nuestra piel no se irrite con este tipo de ondas electromagnéticas. Señales con mayor frecuencia pues están ya los rayos X, que son más peligrosos para nosotros, aunque nosotros los utilizamos en la medicina, aunque son dañinos. Tenemos el conocimiento de que pueden alterar las moléculas, pues a veces es necesario usar estos rayos X en medicina para diagnosticar alguna enfermedad o algún problema que tengamos. No es muy bueno estarlos usando constantemente, pero pues, a veces sí es necesario. Y si continuamos en nuestro espectro con las señales de mayor frecuencia, pues van a transportar mayor energía, y entonces estos rayos gamma, rayos cósmicos, son más peligrosos aún, ¿vale? Mientras más frecuencia tenga una señal, transporta mayor energía, y entonces serán más peligrosos. Y también es importante saber que estas ondas electromagnéticas se comportan de forma diferente con los diferentes materiales. Por ejemplo, los rayos alfa pues no atraviesan el papel. Los rayos beta sí atraviesan el papel, pero ya no atraviesan el aluminio. Los rayos X pues atraviesan el papel, el aluminio, pero no el plomo. Los rayos gamma pues atraviesan papel, aluminio, plomo y el hormigón. Entonces así hay los neutrones también. Entonces así hay diferentes materiales que dejan pasar o no ciertos rayos. Entonces también es importante conocer cómo se comportan estos rayos con los diferentes materiales. Bien, cuando las partículas interactúan con la materia, producen una serie de efectos que dependen de tres aspectos importantes, que es el tipo de partícula, la energía y el medio de interacción. El tipo de partícula porque pues depende de las propiedades que tengan, la masa de la partícula, si la partícula es positiva, negativa o incluso si es neutra. La energía pues es muy importante porque parte de esa energía se pierde al interactuar con la materia, y pues necesitamos saber qué pasa con esa energía que se pierde. Y el medio de interacción pues depende de los componentes que tenga, desde el estado físico hasta la densidad de estos. Y
Cuando una partícula cargada penetra en un medio material, pues se experimenta una serie de colisiones con los átomos. Y estos podemos clasificarlos en tres tipos de colisiones, que es una colisión elástica, una colisión inelástica y una colisión radiactiva. De hecho, a este proceso se le conoce como interacción columbiana. Este es un proceso de interacción donde las fuerzas eléctricas producidas por las partículas incidentes descargan su energía en los electrones y núcleos del medio absorbente hasta llegar a su detención. Vamos a ver ahorita más adelante que para nosotros producir rayos X, pues vamos a necesitar como de este tipo de interacción de las partículas. Y revisando pues, la colisión elástica, pues la colisión elástica sucede cuando una partícula choca con los átomos del medio, desviando su trayectoria y cede parte de la energía en forma de energía cinética. Eso es muy importante en la colisión elástica. Bueno, este también es una colisión elástica, pero le llaman una colisión elástica en el mismo sentido, donde la energía que cede a este átomo pues es energía cinética. Y aquí es cuando pues, hay una desviación de ese átomo, pero lo que sí es importante es que esa energía que transfiere es energía cinética, ¿no? De hecho, hay una colisión elástica perfecta que le llaman, que esa se define como aquella en la que no hay pérdida de energía cinética en esa colisión. Bueno, ustedes saben que existe el principio de la conservación de la energía. Y ese principio pues dice que la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma y se transforma pues, en otro tipo de energía. En este caso, en la colisión elástica, esa energía cinética sigue siendo energía cinética, no se transforma en otro tipo de energía, porque en la colisión inelástica, pues es aquella en la cual parte de la energía cinética se cambia en alguna otra forma de energía pues, debido a la colisión. Y la verdad es que bueno, cualquier colisión microscópica entre objetos pues convierte algo de energía cinética en energía interna o en otras formas de energía, de modo que los impactos pues a gran escala no son perfectamente elásticos, es decir, no existiría esta colisión, ¿no? Porque siempre alguna parte de la energía cinética se convierte en otro tipo de energía, aunque bueno, existen las colisiones en los gases ideales que alcanzan la categoría de perfectamente elásticas o elásticamente pues perfecta, pero estaríamos hablando pues de gases ideales. Entonces sí es importante saber que en la colisión elástica esa energía se transfiere, pero se convierte otra vez en energía cinética. Y la colisión inelástica, pues en sí no se conserva la energía cinética, aunque por supuesto sí se conserva el total de la energía, o sea, como les decía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otro tipo de energía. La energía total sí se conserva. Y la colisión inelástica extrema es aquella en la que los objetos cuando chocan permanecen juntos después de la colisión, es decir, ya después de que chocan permanecen juntos. Y en la colisión inelástica, como la partícula interactúa con los electrones atómicos,
transfiriendo energía, al perder, energía cinética, modifica su estructura atómica, produciendo ya sea ionización del átomo, excitación o disociación de las moléculas. Entonces, esta energía se va a transformar en otro tipo de energía. Podemos clasificar esa colisión inelástica en estas tres características, ¿no? Y aquí está la ionización, que bueno, la ionización del átomo, si en los choques de las partículas con electrones atómicos la energía transferida es superior a la energía del enlace del electrón colisionado, este abandona el átomo y se crea un ion positivo. Entonces, como lo estamos viendo aquí en la figura, ¿no? Entonces va el electrón, va a ganar energía y va a salir del átomo. Y entonces aquí se queda un hueco o un ion positivo. Entonces ya modifica la estructura de este átomo. Eso pues es malo, no es bueno que ocurra eso, porque se modifica la estructura atómica. Y la excitación es cuando en la colisión de la partícula incidente con el electrón atómico, la energía transferida es insuficiente para producir ionización. El electrón impactado no puede ser expulsado del átomo, pero sí puede ser promovido a una órbita de mayor energía, entonces, como lo que ocurre aquí. Entonces, este electrón no es expulsado del átomo, pero sí cambió de órbita. Entonces estaba en esta órbita y cambió a otra órbita. Tal electrón excitado pues devolverá la energía en forma de radiación electromagnética, en lo que se le conoce como transiciones radiactivas, o bien degradando la energía en forma de calor en las transiciones que no son radiactivas. Entonces también existe en la colisión inelástica este caso de que el electrón pues no es expulsado del átomo, pero sí cambia de órbita. Y también existe la disociación, en la cual pues cuando la energía cedida a una molécula por una partícula alcanza cierto valor crítico. Este proceso pues consiste en la ruptura de los enlaces químicos moleculares y produce transformaciones químicas en las sustancias irradiadas. A este proceso también se le conoce como radiólisis. De hecho, bueno, por aquí dice: los efectos producidos por la cesión de energía de la radiación pueden dar lugar a una disociación, hablando de, digamos, una cesión de radiación de, por ejemplo, rayos X, ¿no? Proceso en el que se rompen enlaces químicos produciendo alteraciones en la constitución de la materia, y pues esto no es bueno, porque esto puede ocasionar enfermedades al nosotros estar haciendo alteraciones en la materia. Y un tercer tipo de radiación pues es de colisión, es la colisión radiactiva, que bueno, o también radiación radiactiva, que bueno, es común verla en la creación de rayos X, que lo vamos a ver más adelante. La colisión radiactiva pues sucede cuando una partícula cargada se frena o desvía en su interacción con los átomos del medio, y como resultado pues emite ondas electromagnéticas. Esta radiación se conoce como radiación de frenado, donde va el electrón, se frena de repente, expulsa un electrón del átomo y parte de la energía crea rayos X, crea una radiación.
Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta radiación de frenado, pues la mayor parte de esta energía que choca con el átomo es energía desperdiciada, se convierte en calor y en otro tipo de energía, y muy poca radiación se convierte en rayos X. Esto, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, en la siguiente unidad. Pero la radiación de frenado pues es una radiación electromagnética que es producida por la desaceleración de una partícula cargada, o radiación de frenado, o sea que se frena de repente. Y incluso podemos calcular este poder de frenado. De hecho dice, el poder de frenado, SE, se define en un medio para una partícula determinada a una determinada energía, como aquí está la expresión, SE es igual a menos DE, que DE es la pérdida de energía que experimenta la partícula de energía al recorrer una distancia dx en el medio. El poder de frenado representa por tanto pues la pérdida de energía por la partícula en la unidad de recorrido. Y bueno, desde un punto de vista energético, estas partículas pierden su energía provocando excitaciones e ionizaciones en los átomos del medio, que bueno, eso es ¿cómo se llama? Colisiones inelásticas, como lo vimos ahorita, y emitiendo fotones que esos son colisiones radiactivas, que por tanto pues la pérdida total de energía por unidad de recorrido se expresa así, donde podemos calcular como pues la pérdida total de energía, donde pues está la colisión y está la radiación, que la radiación lo vamos a ver en la siguiente unidad, pues es digamos el 1%, ¿no? de la energía que se crea de la radiación, y el 99% pues sería como desperdiciada. Y hasta aquí le dejamos, porque el video bueno ya va a estar un poquito más largo, para poner otro en lo que es en el tema de atenuación de las ondas electromagnéticas.